Lección número 3. Lección número 3 del nivel 2. Liderazgo plural. La tercera característica de una iglesia saludable en el Nuevo Testamento es que tiene un liderazgo plural. No solo una persona guía a la iglesia, sino que es un cuerpo de diáconos, ancianos, los que gobiernan. Tomamos de base Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26. Todas las iglesias han tenido personas designadas para desempeñar las funciones de los ancianos diáconos, incluso si esos individuos son llamados por otros títulos. Los tres títulos del Nuevo Testamento para este oficio que se usan de manera sinónima son la primera episcopos, que significa superintendente u obispo; presbúteros es el segundo, que significa anciano; y la tercera, que es poimaín, que significa pastor de ovejas o pastor. Los tres se utilizan para referirse a los mismos hombres, personas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 17, y en el mismo párrafo, Hechos capítulo 20, versículo 28. Pero para comprender el Nuevo Testamento tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 16 al 18, Dios llama a Moisés y le dice que fuera a Egipto a rescatar al pueblo de la esclavitud, pero que llegara primero con los ancianos. Vemos que ya habían ancianos liderando Israel. En Éxodo capítulo 24, versículo del 9 al 11, 70 ancianos participaron con Moisés en la comida del pacto en el Sinaí. Pero vamos más adelante en Números capítulo 11, versículo 16-17. Números capítulo 11, versículo 24-25. A medida que la tarea de gobernar Israel creció en complejidad, parte de la carga fue transferida de Moisés a un concilio de 70 ancianos. Durante el periodo de los jueces, sigamos con la línea de tiempo. Durante el periodo de los jueces y de la monarquía de los reyes, los ancianos tuvieron un lugar destacado en la vida política y judicial de Israel. Le exigieron a Samuel que nombrara a un rey. En primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 y 5. Los ancianos cumplieron una función decisiva para que David obtuviera y retuviera el trono. En segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 17. Segundo libro de Samuel 5:3. Segundo libro de Samuel 17:15. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 11 y 12. Los ancianos representaron al pueblo en la consagración del templo de Salomón, según primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 al 3. En las normas legales en Deuteronomio se hace responsable a los ancianos de administrar justicia, de actuar como jueces a las puertas de la ciudad. Vea Deuteronomio 22:15. Ellos eran responsables de decidir en casos que afectaban la vida familiar. Deuteronomio 21:18 al 21. Deuteronomio capítulo 22, versículo del 13 al 21. Y los ancianos también eran responsables de hacer que se cumplieran las decisiones. Eso está en Deuteronomio capítulo 19, versículo del 11 al 13. Deuteronomio capítulo 21, versículo del 1 al 9. Ahora bien, ya vimos el Antiguo Testamento así a grosso modo. El Nuevo Testamento. En las iglesias judeocristianas primitivas, por lo menos en las iglesias de Jerusalén, la función del anciano siguió casi como seguridad del modelo de la sinagoga. Si bien hay pocos detalles específicos de la función de los ancianos en la iglesia de Jerusalén, aparentemente servían como concilio para la toma de decisiones. A menudo se los menciona en conjunto con los apóstoles
Y algunos pasajes dan la impresión de que estos y los ancianos de Jerusalén consideraban que poseían autoridad para tomar decisión para toda la iglesia. Vea Hechos capítulo 15, versículo 6, Hechos capítulo 21, versículo 17 al 26. Pero es interesante porque otras iglesias tenían ancianos. Vea Hechos 14, 23, el relato que Pablo y Bernabé nombraron ancianos en las iglesias durante su viaje misionero. En Hechos capítulo 20, versículo 17 y 28, los ancianos de Éfeso, Pablo se refirió a ellos como quienes supervisaban a la iglesia y servían en, en ella como pastores. En la carta de Pablo a Tito, Tito capítulo 1, versículo 5 al 9, el texto comienza con la indicación de que deben nombrarse ancianos en cada ciudad o iglesia y continúa con la descripción de los requisitos de los obispos. Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15 muestra el liderazgo que tienen los ancianos pastores obispos en la iglesia primitiva. Por estos pasajes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento creemos que el gobierno de la iglesia debería recaer sobre varias personas, no solo en una. Nosotros como la primera iglesia bautista, Jesucristo, la única esperanza, nos lideramos ahorita por el momento 7 diáconos y un pastor, pero todos tomamos decisiones en conjunto, liderazgo plural. Dios le bendiga, amado hermano, sigamos capacitándonos para la gloria de Dios. Bendiciones.